Bet.vip.mx, tu casino en línea, presenta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Construye tu camino abrazando la vida, listos para iniciar un día y espero que sea un día muy bonito de principio a fin para todos ustedes. Fuerte abrazo a nuestro Piedras Negras querido, también a Saltillo, la capital del estado, que nos ven allá a través de Tele Saltillo y por supuesto los radioescuchas también y las personas que se unen con nosotros a través de internet. Gracias por estar con nosotros y tenemos un programa, como siempre les digo, de interés. Temas que nos interesa a todos escuchar, que nos interesa a todos saber un poquito de esto, porque muchas veces no sabemos lo que está pasando con nuestra salud, con nuestra vida. De repente decimos le da un infarto y no sabemos todo lo que hay atrás. El día de hoy toca hablar de la salud. Está con nosotros la doctora María del Socorro Vargas Martínez, que siempre es un privilegio que nos diga el sí. Ella está aquí con nosotros, ella es de neurología y electroencefalografía. Y vamos a hablar de un tema muy importante que es bueno que todos ampliemos nuestro conocimiento acerca de esto, como es los eventos isquémicos transitorios. Pero antes de darle entrada y presentar a la doctora que ya está aquí con nosotros, vamos a la frase del día de hoy. Mantener nuestro cuerpo y cerebro saludables es el mejor camino hacia una buena calidad de vida. Si ponemos atención a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, a nuestra salud en general, vamos a tener una mejor calidad de vida. Y si tenemos una mejor calidad de vida, pues va a ser beneficio empezando por nosotros, pero también para las personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que queremos heredar? Problemas, queremos heredar mejor conocimiento, en fin, cada quien sabrá, pero es muy importante poner atención a esos hábitos que a lo mejor estás dejando de hacer, a esos hábitos que a lo mejor no les estás poniendo importancia porque estás joven, porque te sientes bien, porque dices a mí no me va a pasar, pero para eso está aquí la doctora María del Socorro Vargas Martínez nuevamente, dándole la bienvenida para hablar de este tema importante. ¿Cómo estás, doctora? ¿Cómo estás, Claudia? Un placer estar con ustedes. Un gusto. Y saludarlos a todos. Un gusto. Sabemos todas las actividades que tienes y para la audiencia, para aquí el equipo de Super Channel y agradeciéndote de nuevo, doctora, porque tienes una agenda bien saturada y haces tu espacio para estar aquí puntual. Nos sentimos consentidos aquí con tu visita. Gracias. Muchas gracias, al contrario, un placer. Gracias. Doctora, eventos isquémicos transitorios. A veces escuchamos palabras domingueras, bueno, para mí es dominguera ahorita el isquémico, porque no estoy acostumbrada a escucharlo, a oírlo, gracias a Dios no hemos padecido por nada de eso alrededor de mi familia, pero ¿qué es? Isquemia es un área de cualquier parte de nuestro cuerpo que deja de recibir adecuadamente un aporte de sangre, un riego sanguíneo. Eso es una isquemia. El más común de los eventos que nosotros oímos es en el corazón. La gente tuvo un infarto del corazón y significa que alguna de las arterias, que son las que llevan la sangre con nutrientes, tuvo alguna obstrucción que dejó de regar un pedacito de tejidos del corazón, en ese caso. Y es igual en cualquier parte de nuestro cuerpo, puede ser en los ojos, en el corazón, en el intestino, en el pulmón, pero en este caso nos referimos al cerebro. Entonces, un evento isquémico transitorio significa que en alguna parte de nuestro cerebro unas arterias están teniendo sufrimiento y no están llevando el aporte a ese pequeño territorio. Y eso va a repercutir en las características del tejido, del cerebro propiamente, de las células nerviosas, van a sufrir y van a empezar un cambio con daño que nos puede llevar a la muerte de ese pequeño territorio. Y lo que la gente comúnmente llama, tuvo una embolia. Eso es lo que más conocen. Entonces, un evento isquémico es un evento en donde sufre ese territorio del cerebro y sufre cambios que pueden llevarle a la muerte de ese pedacito.
A la muerte de ese pedacito. Sí. O sea, es un infarto en ese pedacito del Sí. cuerpo, porque dice que puede ser, entendí bien, en los ojos, En la retina, la gente, por ejemplo, diabética, que tiene problemas, que sufrimiento de su retina, tiene pequeños infartos. Es decir, Ok. áreas que van sufriendo. Yo siempre les explico, es como si tuviéramos un sistema de riego. Y ese riego va a dar nutrición de líquidos, y en este caso de sangre, va a llevarlo a todo el área que nosotros tengamos. Sí. Si una de las ramas que van a ese riego no fluye la sangre, se obstruye por alguna cosa, el pedacito a donde iba a llevarle la sangre va a tener cambios. Y esos cambios, ese territorio se va a secar, por así decirlo. Esa es muerte de ese pedacito. Y ya. El problema es en donde esté, si es en el ojo, en el intestino, o va a ocasionar, dependiendo de la magnitud del área, va a ocasionar un daño que nosotros podamos sentir o ver. En el tejido del cerebro pueden ser pequeños infartos que no nos demos cuenta, que no tengamos ninguna manifestación, pero está sufriendo. O sea, la gente puede andar caminando con un pequeño infarto, ya sea en alguno de los órganos de nuestro cuerpo. Exacto. Y no hay malestar. Pueden no tener un aviso si son pequeñitos. Ok. Depende vamos a decir, depende de la rama del riego Sí. que se obstruya o que se ocluya, va a ocasionar la manifestación que nosotros tenemos. En el caso de la retina, por ejemplo, tiene sufrimiento y va a ocasionar que pierda células, que tenemos células nerviosas ahí, que son las que se encargan de recibir la luz y transformarla y transportarla hacia estas partes posteriores del cerebro. El ojo no ve, el que integra la visión es el cerebro. Entonces, si sufre en el ojo, ese pedacito va a perder visión en un ángulo, y entonces la gente lo va a experimentar como que va disminuyendo su capacidad visual. Que luego decimos, ya vamos a empezar en los 40 o en los 30 o en los, dependiendo, bueno, ahora con estos aparatos cada vez está perjudicando más a la vista, ¿verdad? Pero entonces dices, pues voy a checarme la vista, que me pongan lentes nuevos, o sea, puede que no te estés dando cuenta de lo que está pasando. Y por eso en el caso de la vista, pues es importante que se vea al oftalmólogo, que pueda revisarlo. Es diferente de los técnicos que hacen nada más la misión de ver, ¿sí?, la optometría. Sí. Pero hay que vigilarnos con un oftalmólogo y que nos vean y que digan, esta retina puede tener algún problema. Y nos está avisando de que hay alguna alteración en esas arterias. La retina en este caso es una de las primeras partes que lleva el riego cerebral. Las arterias que tenemos aquí en el cuello, las carótidas, van a llevar su sangre, y de las primeras arterias que van a dar como ramas, así como las ramas de un árbol, es la arteria que va a ir a la retina, la central de la retina. Entonces, en algunas ocasiones, el médico empieza a encontrar que esos vasos tienen problema y dice, aquí está sufriendo. No quiere decir obligadamente que dentro está sucediendo lo mismo, pero es muy probable, si tenemos una enfermedad de base, que nos va a llevar a un problema de las arterias. Entonces, lo importante de ir con el médico que te pueda realmente, pues ahora sí que investigar, analizar, ¿no? Sí. De perdida una vez al año. Entonces, con respecto a lo que nosotros ahora vamos a ver, ya sabemos que isquemia es un pedacito de tejido de nuestro cuerpo que no recibe sangre adecuadamente y que puede propiciar que ese pedacito sufra y se muera. ¿Por qué pasa eso? Vamos a ver, entonces aquí en el caso de la isquemia sabemos que mucha gente lo ha conocido como que les dicen incluso los médicos, le quiere dar o fue una pequeñita embolia. Siempre oigo que les dicen así, le quiere dar pero ya se le quitó. Y no tuvo consecuencia. Eso es lo importante. Entonces, para diferenciar entre lo que nosotros llamamos evento o accidente isquémico transitorio, quiere decir que bajó la cantidad de sangre, el riego en ese sitio del cerebro, y no duró
el tiempo suficiente, ni fue de la intensidad tan grande para generar que se eche a andar una cadena de daño en el tejido cerebral, en las células nerviosas. Y como se corrige solito, pero la duración que se ha establecido es de 60 minutos cuando mucho. Si baja ese riesgo más de esos 60 minutos, persiste, sabemos que se va a echar a andar lo que nosotros llamamos una cascada de daño isquémico, es decir, está sufriendo y la célula nerviosa dice, hasta aquí aguanto, y empieza la degeneración del tejido y empieza la muerte de células nerviosas. Y la gente puede andar por la vida como si nada y no se da cuenta que está teniendo un infarto. Wow. Entonces, es tan importante hablar específicamente de ese tema porque podemos diferenciarlo entre un ataque isquémico transitorio, que su nombre nos los dice, es un pedacito de tejido o de área cerebral que está teniendo sufrimiento, pero que se alcanzó a recuperar y a limitar las posibilidades de generar daño. Una de las cosas que nosotros tenemos que buscar es que en esa parte los síntomas que nos haya dado no se hayan extendido más de una hora. Por ejemplo. ¿Más de una hora? Más de una hora, que son 60 minutos. Pero si la gente no está teniendo señales. No, tiene manifestaciones, a eso vamos. Para que nosotros hablemos de un evento isquémico transitorio, debemos haber sentido algo. Okay. Por ejemplo, la gente que de repente dice, se me fue la luz del ojo, no vi, y después me volvió. Que es lo que se llama maurosis fugas. Se fue y volvió. Foquito rojo. Foquito rojo, eso. Y mucha gente dice, ay, es que está pañoso, es que me hace falta lente. Automáticamente se diagnostica equivocadamente. Y eso siempre hay que buscar. A nadie se le va la vista súbitamente. Otro de los datos que nosotros podemos tener es que estemos hablando y no podamos hablar claramente. Y en lugar de decir, y hablamos, no se te entiende, ¿qué me quieres decir? Pero ahí es que no se te entienda. No se entiende, habla la gente aparpajado, torpe, o nosotros le llamamos disártrico, y dice, es que estaba hablando con mi hija y le quería decir algo y dime mamá, ¿qué tienes? No, es que no puedo hablar bien, y se le quita. O siente dormida la cara, o siente dormido la mitad del cuerpo, el brazo, la pierna, o dice, traía la taza de café y se me fue la fuerza, me durmió el brazo. O me sentí mareada. Okay. Esas manifestaciones, como se limitan, por sí solas se limitan, la gente las menosprecia. Ya se me pasó. Y eso está haciendo, podríamos tomarlo como una notificación. El cerebro nos está avisando que está teniendo problemas. Y es a veces triste que la gente acude al médico y llegan y como ya se le pasó, estése tranquilo. Ya se le quiso dar, pero no le pasó nada. ¿Y entonces? No sucedió nada. Eso es un foco gigante de alarma para decir, hay que hacer algo para prevenir. ¿Por qué? Porque si nosotros pasamos, es probable que me venga ese evento y al siguiente día otro y otro, o sea, 2 o 3 veces, y pueden pasar 2 semanas o 4 semanas y voy a tener un infarto cerebral. Es decir, un territorio que ya se dañó, que se murieron células nerviosas y que dejó un daño permanente. Entonces, lo más importante de nosotros es prevenir y hacer énfasis en que la gente tiene que tomar conciencia. En este mes de octubre, aparte de ser del mes en que vemos lo de la lucha del cáncer, tenemos el que se trata de hacer conciencia de que las personas le den toda la importancia a lo que es la función del cerebro y a que si tiene fallas hay que atendernos. Aquí el objetivo principal es prevenir. Ahí nos quedamos en prevenir con todo lo que nos está diciendo la doctora. No te vayas, está muy interesante el tema. Vamos a una pausa, pero volvemos para seguir hablando de esto. Bet.vip.mx, tu casino en línea, presentó.
México es un universo en sí mismo. La alquimia perfecta entre naturaleza, historia, cultura, modernidad, pero sobre todo su gente. De este México venimos, a este México pertenecemos. Somos nosotros, las mujeres y hombres del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Esto es México. Esto es lo que somos. Esto es el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Gobierno de México. El coraje y la valentía de las mujeres mexicanas siempre ha hecho historia. Con determinación, todos los días educan, dirigen, protegen y crean. Hoy celebramos 70 años de la lucha por su derecho al voto, pero también recordamos que la lucha continúa. Hoy son la voz de la igualdad y la democracia. 70 aniversario del voto de la mujer en México. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. En el fiestón honor, super preciazos de a montón. Papa blanca 24.99 el kilo. Huevo blanco mi marca tapa con 30 59.99 y molida pulpa de res 90-10 a 109 el kilo. Vigencia solo martes 17 de octubre. Frescura, calidad y precio en el fiestón honor de Merco. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Ahorita antes de tu partido vamos a cargar gasolina. ¿Cuál gasolinera, papá? En Pemex. Porque siempre ahí. Por el excelente servicio que brindan, los litros son completos y la gasolina que manejan cuenta con 7 agentes aditivos. Además, cuentan con laboratorios móviles para comprobar la calidad de sus productos. Ah, con razón los papás de mis amigos también cargan ahí. Cuando yo tenga un carro solo cargaré en Pemex de La Roja. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos punzocortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. República, Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Continuamos hablando con la doctora María del Socorro Vargas. Estamos hablando de este tema, eventos isquémicos transitorios. Qué interesante lo que nos está diciendo, porque en la mayoría de los casos hemos escuchado situaciones de que se me trabó la lengua, se me fue la vista, me mareé, y a lo mejor puede no ser nada, pero igual y puede ser un foco rojo. Ahorita, fuera de cámaras, estábamos hablando que es el mes en octubre, mes de la lucha contra el cáncer, y entonces hay, bueno, esta concientización para checarnos, y hay muchísimos exámenes, ¿no? Los TACs, el mamograma, Papá Nicolau, todos los exámenes que hay. Pero entonces, para checarnos, ¿qué sería? ¿Nuestro cerebro, nuestro sistema neurológico? ¿Qué sería? ¿Qué examen pudiéramos hacernos? Bueno, ahorita voy a hablar acerca de eso específicamente. Okay. Yo les diría que los pacientes que tienen un evento isquémico transitorio tienen hasta 2 veces mayor posibilidades de hacer un infarto cerebral ya definitivo, o sea, de daño permanente, ¿sí? Entonces, cuidado, nosotros vamos a cuidarnos y podemos tener ese infarto 2 semanas después, es lo más frecuente, que a las 2 semanas ya se infartó el paciente, es decir, ya se quedó un daño que duró días, semanas, meses y que la gente dice, le dio una embolia. Entonces, es cuando nosotros tenemos que actuar antes de que suceda ese tiempo. Porque ya la embolia... Después el daño, yo les digo, un cerebro que sufre un daño
son células que se mueren y no tienen la capacidad de reproducirse ni de regenerarse, las neuronas. Las otras células que conforman el cerebro sí, pero la neurona es la que orquesta las funciones. ¿Y hay una manera de proteger nuestras neuronas? Sí, de fortalecerlas cuando vamos creciendo, vamos pasando de etapa en etapa, que si la premenopausia, menopausia, que si más adelante se van desgastando. Sí, son las medidas que nosotros vamos a conocer ahorita de prevención primaria. 1 de cada 3 pacientes que nosotros veamos tiene todas las posibilidades de tener un evento isquémico transitorio a lo largo de su vida. Fíjese bien, qué importante, 1 de cada 3, ¿sí? Y durante el siguiente año, o sea, de cuando dio un evento isquémico, la mitad de los pacientes, o sea, de 3, dijéramos, 1,5 va a tener un infarto cerebral durante el siguiente año, porque nosotros lo tomamos como de una manera predictoria. La base de este padecimiento es la enfermedad de los vasos, más comúnmente conocida como aterosclerosis, es decir, un trastorno que afecta al interior de las arterias y que les va formando como una capa de sarro, como el de las tuberías, en donde se forman capas de grasa y se les acumulan sales que los hacen duras o no están duras. Esa es la base de la enfermedad, pero ¿quién nos lleva a que tengamos eso? Factores tan importantes como la hipertensión. Es la causa número 1 de eventos vasculares cerebrales. O sea, no cuidarte tu presión arterial. La presión arterial. Es que no se siente nada. Eso es un comentario. Es que me acaba de pasar, doctora, no me vaya a regañar. Ayer fui al centro comercial, pero no habían llegado las pastillas. Se terminan las pastillas, ¿no? Voy por las que siguen, no llegaron, dije, hoy me voy a otra farmacia. Ajá, con permiso, con permiso, ahorita vengo. No, o sea, malamente, no, pero no sientes nada, o sea, no siento diferencia si me la tomo o no me la tomo. Sí me la estoy tomando, pero me acaba justo de pasar ayer. Bueno, te puedo hacer un comentario, ya eso es muy especial. Sí. Error en permitir que yo digo, tengo 30 tabletas y me espero a cuando ya se me acaba y la voy a conseguir. Yo sí sé que tengo que llevar un tratamiento, tengo que tener la previsión. Claro. Y yo les digo siempre, si se puede, guarden 1 o 2 tabletas. Sí, o tener una cajita. Una cajita de reserva, claro. A manera de que si ya se me está acabando, que uso esa de reserva. Sí, pero compro la otra. Compro la otra cuando se tiene la posibilidad de hacer eso. Sí. Pero nunca esperarse a que ya se me terminó, porque no tenemos una gran diversidad de centros comerciales o farmacias que estén siempre bien surtidas. Sí, me ha pasado 2 o 3 veces, no está, y pues es la que me recomendó el doctor, no es como que, bueno, dame otra. Sí, entonces, aquí dice, bueno, llega la otra semana, o está en la farmacia fulana, y entonces eso es un error. La hipertensión es la causa número 1. Si habláramos de qué podemos hacer para prevenir esto, son las medidas que se recomiendan en términos generales para cualquiera de las otras enfermedades vasculares. Hacer ejercicio, comer sano, controlar nuestros factores de riesgo como más sobrepeso, controlar número 1 si tenemos diabetes y si tenemos hipertensión. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. No, siempre lo mencionamos, pero fíjate lo que te estoy comentando. Básico. Pero fíjate, o sea, me estoy confesando aquí contigo, doctora. Y sí, entonces mal, Claudia, mal. Pero si ahorita saliendo voy a todas las farmacias a ver dónde la encuentro. Pero bueno, puede ser un ejemplo, está mal de mi parte, pero es un ejemplo que dice, si es cierto, compra otra cajita. Porque en ese ir Porque te vas dando cuenta que se van acabando. El problema con la hipertensión arterial es que es una enfermedad que en algunas ocasiones la gente siente algún mareo o le duele la cabeza y se trae una jaquequita. Y sé que se me subió la presión, pero cuando ya aprendes a conocer. Pero muchas gentes su presión se sube y no se da cuenta. Y dice, pues yo no siento nada, yo me siento perfectamente. Pero el hecho es que traer la presión alta
nos da un enorme riesgo para presentar precisamente un evento isquémico. Generalmente se asocia a cuando no somos quinceañeros, no somos veinteañeros. Claro. Y aquí hablando, por ejemplo, muy bien el factor de riesgo, hipertensión arterial, y al lado derecho teníamos una imagen y ahí que dice arterioesclerosis. Y vemos con una lupa, ese sería un vaso, ese tubo rojo que se ve, y como en la segunda lupa, el izquierdo es el normal y en la segunda lupa vemos esas colchoncitos amarillos que se ven en el centro, son las placas de grasa que se le forman. Y vean cómo disminuye el calibre para pasar. Sí. Y en el de lado, la tercera lupa, vemos que prácticamente pues no pasa sangre. Si lo vemos abajo, en la arteriosclerosis ya hicimos un corte de ese vaso y cómo se va creciendo todo lo amarillo en las 4 lupitas que vemos ahí, sí, son las placas de grasa que se van haciendo. Y si vemos el diámetro de cada uno, lo que queda libre, lo blanco, nos está ejemplificando en la luz cómo se va reduciendo de un vaso. Y en la última lupa de abajo vemos que ahí hay una placa grande, la amarilla, y arriba lo rojito que se puso es un coágulo que se está formando. Esas placas de grasa pueden hacerse duras o estar planas o hacerse como los baches en las calles que pasamos y que hay hoyos. Sí. Y si se estanca la sangre ahí, el torrente sanguíneo cuando viene fuerte, se estanca ahí y sangre que se estanca se coagula. Sangre que se estanca Ustedes, se coagula. ¿cómo le hacemos si nos cortamos? Está sangrando, le oprimimos el vaso para que se forme un coágulo, porque se lentece la circulación y las plaquetas forman un coágulo. Si ahí, en ese circulito que está ahí, se le hizo un hoyito en esa placa de grasa, se estancó la sangre y las plaquetas forman coágulos. Viene el torrente de la sangre y lo arranca y se va. Y a donde se atora, esa es una embolia. Pero aquí estamos hablando de la isquemia cerebral transitoria, pero si estas imágenes de esas arterias yo las tengo en cualquiera de cualquier tamaño, en las arteriolas chiquitas de nuestro cerebro, si ya tenemos ese problema, al subir mucho la presión, empieza a cerrarse y disminuye su calibre, sufre cambios, y entonces eso es una de las cosas que nos va a condicionar que tengamos problemas en la circulación. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir. Usted me pregunta, bueno, ¿qué cosa tenemos que hacer? ¿Qué estudios o cómo podemos detectar? Primeramente, en base a nuestra edad, que sepamos que no somos hipertensos, ¿sí? Que veamos que no hay ningún problema de hipertensión. Y la gente dice, no, es que cuando voy al médico me pongo nervioso y me checan la presión y se me sube, pero en mi casa la tengo perfecta. ¿Cómo decimos eso, no? Es que como vine con usted y había muchas escaleras y ya nada más deme los resultados, me puse nerviosa. Entonces, si yo tengo la hipertensión, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Prevenir, checarme mi presión arterial, que lo tengo en la mañana, en la tarde, en la noche, un monitoreo, vamos a decir, no, mi presión está de lujo. Bueno, pues entonces eso es lo que tengo que hacer, checar mi presión arterial, ver que en mi sangre, mis glóbulos rojos, lo que se encuentra en la biometría, que esté bien, que estén en términos normales, que no anden muy por arriba. ¿Quiénes lo pueden tener más arriba? Bueno, no es la única causa, pero las gentes que tienen problema pulmonar. Aquí estamos viendo los factores de riesgo, como es la edad avanzada, el género es más frecuente en el hombre, pero no quiere decir en el hombre en edades más tempranas, en la mujer en edades más tardes, ¿sí? Pero ya después son igual. El tener una predisposición genética, ¿qué hablan? Que yo tengo antecedentes de que mi abuelita, mi mamá, mi papá han tenido hipertensión y o han hecho alguna vez una embolia, sí, eso es una predisposición genética, es decir, yo tengo predisposición a tener trastornos de las grasas, de la hipertensión, de la diabetes, y ese va a ser el factor de riesgo. Aquí, si yo tengo un antecedente de una familia, mamá, papá, abuelitos, que han tenido un evento vascular cerebral,
voy a tener 2 o 3 veces más las posibilidades de desarrollar las enfermedades que lo predisponen y tener un evento vascular cerebral. Y entonces aquí estamos hablando de los factores de riesgo, los que no se pueden modificar, pero todavía tenemos los que sí se pueden modificar. Vamos a una pausa y no te vayas, porque vamos a regresar con los que sí se pueden modificar y entonces ahí nos conviene a todos, ¿no? Poner atención a esto. No te vayas, volvemos. Entonces ahí En Merco en el Fiestón Onón. Super preciazos de a montón. Papa blanca 24.99 el kilo. Huevo blanco mi marca tapa con 30 59.99 y molida pulpa de res 90-10 a 109 el kilo. Vigencia solo martes 17 de octubre. Frescura, calidad y precio. En el Fiestón Onón de Merco. Nuestra región está llena de maestros. Maestros que nos enseñan día a día, con su esfuerzo, con su dedicación y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen. El conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día. La gente de la región tiene mucho que enseñarnos. Gracias, maestros, por todas sus enseñanzas. Aprendemos de los mejores. Constellation Brands, la cervecera que hace. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos punzocortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. En Merco en el Fiestón Onón. Super preciazos de a montón. Papa blanca 24.99 el kilo. Huevo blanco mi marca tapa con 30 59.99 y molida pulpa de res 90-10 a 109 el kilo. Vigencia solo martes 17 de octubre. Frescura, calidad y precio. En el Fiestón Onón de Merco. Laboratorios Piedras Negras, estudios de gabinete a tu servicio. Tomografías, densitometrías, rayos X y más. Contamos con servicio de consulta con médicos especialistas. Tenemos 3 sucursales ya: Colonia Roma, San Joaquín y sucursal Nava. Somos Laboratorios Piedras Negras, comprometidos con tu salud. Interesante este tema, estamos tras cámaras y bueno, vamos a una pausa, pero aquí no vamos a pausa, aquí seguimos, hable y hable y hable porque, wow, doctora, muy importante, pero bueno, vamos a continuar en donde estábamos los factores de riesgo, no sé si nos puedan poner ahí otra vez gracias Juanito, los factores de riesgo, los que no son modificables, pues bueno, ya los mencionamos. Los modificables. Encabezan la lista y lo vemos nuevamente, la hipertensión arterial. Ese sí, controlarlo. Es importante y ahorita estábamos comentando, las personas llegan a que les chequen la presión arterial y la encuentran alta, y muy alta. Oiga, pero ¿qué pasó? O sea, ¿no se tomó la pastilla? Ay, doctora, no me la tomé, porque como iba a venir, pues dije, pues no vaya a alterarme. No, señor. Tiene que tomarse la medicina siempre, porque creemos que porque pasó un ratito, unas 2 horas, o se la toman a las 4 horas, la presión está alta. Y ese es un factor en donde nosotros podemos propiciar que se dispare. Si en el transcurso de que no me la tomé, me enojo, tuvo un altercado, tuvo una noticia o ando muy correteado, mi presión va a estar muy alta y no sabemos cómo estén nuestras arterias. Sí, es cierto, no sabes lo que te va a deparar el día. Un susto, sí, una de y esas, la presión se sube muchísimo. Y no te tomaste la pastilla. No, y dicen, se siente mal súbitamente, llévenla a las emergencias. Oiga, trae una crisis hipertensiva, o sea, la presión se fue a las nubes. Y ahí te dan algo. Sí, para bajarla, pero eso es lo que hay que evitar. También la diabetes, el tabaquismo, importantemente, las personas fumadoras que tienen hipertensión arterial, bueno, aunque no la tuviera, pero teniendo esas 2 enfermedades, 2 trastornos más bien, vamos a favorecer, porque los fumadores enrarecen su oxígeno, baja el oxígeno, aumentan las plaquetas, hay más glóbulos rojos, se forman más coágulos por las plaquetas y hacen más coágulos.
Y entonces, mujeres fumadoras, infarto cerebral. Ay, Dios. ¿Sí? ¿En qué etapa? Por los cambios hormonales. Que usan anticonceptivos, favorece eso. No quiere decir que no se deban de usar, quiere decir que para cualquier cosa nosotros debemos de ser muy responsables. O sea, el usar anticonceptivos también es un factor de riesgo para infartos cerebrales. ¿En serio? Sí. Sí, porque... Esa noticia, pues ya para qué. Pero esa noticia no me la sabía. Sí, no quiere decir que, digamos, la gente siga teniendo hijos y no se cuide. Tienen que seguir cuidando, pero es bueno saber esto. Pero hay que saber por cuánto tiempo y en quiénes. No vamos a darle en 40 y tantos años a una mujer que está en las etapas de la menopausia o puede ser cerca de los 50, que siga utilizando hormonales anticonceptivos, porque pues una favorece lo del problema del cáncer. Yo no me meto con la cuestión ginecológica, pero cerebralmente ya está bien demostrado que el uso indiscriminado de hormonales va a favorecer la presencia de daño cerebral. ¿En quién? En las personas que puedan tener grasas altas, que es dislipidemia, diabetes, hipertensión, pero por obesidad. ejemplo, las señoras que están, pues ya tienen su familia y todo, y pues andan en el corre-ve y todo ese borlote, 40 y tantos, 50, que les da miedo, que luego dicen que en la menopausia, ¿no?, pueden volver a quedar embarazadas. Entonces no es recomendable tomar pastillas, o si las toman bajo supervisión. Tiene que ser siempre bajo indicación y valorar los factores de riesgo, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces tiene que usarse. Luego les entra el miedo. Sí, pero tienen que utilizarse con responsabilidad. No quiere decir que no puedan utilizarlos, pero hay que saber por cuánto tiempo, porque hay personas que llegan y dicen, tengo 15 años usando hormonales. Y tienen mucho problema de trombosis de las piernas, en varices y muchas cosas que nos dan riesgos. Entonces, no quiere decir que los estemos satanizando, no. Quiere decir que hay que ser responsable en cualquiera de las decisiones que nosotros tomemos, o ahorita y a qué largo plazo. Por ejemplo, los pacientes hipertensos, dice, es que mi doctor me dijo que yo me tengo que tomar esta pastilla de por vida. Y digo, no hay nada que sea de por vida. Todo está en un continuo cambio y tiene que hacerse la adaptación de acuerdo a las etapas que vamos pasando. Ay, mira, qué bonito escuchar eso, ¿no? Sí, porque cuando te dicen ya de aquí en adelante y de por vida, ay, pues como que te quedas así, como que te sientes sentenciado. No quiere decir que por un tiempo ya vamos a dejar de usarlo, no. Pero quiere decir que no es el único medicamento que tengamos que tomar 30 o 40 años. Es decir, vamos a ver si con cambios va de acuerdo a cómo vaya evolucionando mi enfermedad de hipertensión, se tienen que ir haciendo los ajustes necesarios, que la mayoría de las personas hipertensos van a tener que tomar medicamento de hoy en mucho tiempo, pero yo siempre les digo, hay que poner en una balanza, si yo tengo que tomar una pastilla o dos para controlar mi presión y voy a tener toda la gama de beneficios de evitar un deterioro de mis arterias. Y si estamos hablando en este caso del cerebro, dice, pues bien vale el esfuerzo tomármelo para evitar un daño secundario. No estamos en juego. No, entonces eso es lo que nosotros tenemos. Hay otros factores de riesgo que van implícitos con problemas propiamente del corazón, de las arterias de aquí del cuello, el que haya el corazón tiene su parte de abajo, los ventrículos y los de arriba, aurículas, se contraen y a veces no se contraen organizadamente, armónicamente, y el de arriba hace esto, hace como un temblorcito. La gente lo conoce como ese temblorcito, pero nosotros sabemos que se llama fibrilación auricular. ¿A qué menciona, doctora, con ese temblorcito, cuando las gentes empiezan a temblar? No, del corazón, en el corazón, la parte de arriba, hace es así, como más o menos. Empieza a temblar. Es un flutter que nosotros sabemos que esa fibrilación nos va a ocasionar un trastorno en la dinámica de cómo, por así decirlo, avienta el corazón hacia arriba la sangre. Y eso va a tener una repercusión de riesgo para hacer pequeños infartos cerebrales.
Y a veces no lo sabemos, hasta que la gente llega y dice, ay, me mareé, y nosotros decimos, tuvo un evento isquémico transitorio, vamos a estudiarlo porque ese paciente nos está avisando que sus arterias tienen un problema. Y a la hora de estudiarlo, por medio de estudios de imagen, vemos que ha tenido pequeños microinfartos. Ya los comenté en alguna ocasión como puntitos así, salpicadas. Y decimos, o ha tenido infartitos más grandes en cuestiones de, dicen, ¿y cómo no se dio cuenta? Y tiene ese problema del corazón. Digo, hay muchas enfermedades que pueden condicionarlo. Entonces, pero lo más frecuente es la hipertensión arterial. Es la que lleva la cabeza del daño. Esa es la que se lleva el papel protagónico, doctora. Sí. Wow, o sea que hay que tener muchísimo cuidado. No es para alarmar, no es, pero ya me quiero ir a la farmacia. Si pudiera ponernos la que dice el Doppler carotidio. ¿De qué está hablando, doctor? Del estudio. Okay. Ahora vamos a hablar. Disculpe mi ignorancia, dígame otra vez. Entonces, Doppler carotidio. Doppler carotidio. Ustedes, todo mundo conocen que para los niños, ¿qué les manda el ginecólogo? ¿Qué les hacen? Un ultrasonido del abdomen para ver al útero y el bebé. Pero es que ese estudio sí nos gusta porque veíamos al bebé. Sí. No, ya después vas y te hacen ese estudio y no hay bebé, entonces pues no está padre. Pero ese estudio, si nosotros tenemos un paciente que tuvo estas manifestaciones, que se sintió mareado, que sintió alguna cosa y fueron al cardiólogo y el cardiólogo le dijo, no, vaya, esto es de neurología. Bueno, entonces a ese paciente nosotros tenemos que estudiarlo y buscar exactamente. Tenemos que buscar por medio de la clínica, exámenes de su sangre, pero hay un estudio que nos orienta hacia saber si tenemos la enfermedad ya de las arterias grandes, que se llama ateroesclerosis de las carótidas, y es este estudio que se llama Doppler carotidio. Doppler carotidio. Es un ultrasonido como el que hacen del bebé, nada más ustedes ven ahí está la señorita con un traductor. Pero te lo hacen en el cuello, ahí está, como en lo vez está de la haciendo. pancita, el cuello. Ajá. Y entonces se estudia, y a la derecha vemos, está estudiando esas arterias, y se está buscando si está libre, como en la imagen inferior, que es una arteria que está sana, que no tiene nada. La que está todo rojo. La que está todo rojo. Está sana y se está buscando si hay en la superior, la del lado derecho, vean las placas que tiene de grasa. Para eso nos sirve el Doppler, para ver esas placas. Disculpe la pregunta, ¿y esa grasa se va formando por malos hábitos, por la vida, por la genética, por la hipertensión mal cuidada, por qué? Todos esos datos. Ok. Tenemos la herencia. Y hay gente que tiene herencia a presentar trastorno de sus grasas, siempre las grasas altas, colesterol, triglicéridos, fosfolípidos, de todos, las tiene altas. Pero si a eso le sumamos que tenemos malos hábitos, que consumimos grandes cantidades de grasa, grandes cantidades de azúcares, que van a favorecer el que nosotros siempre traigamos eso. Entonces va a pasar el tiempo, la edad no la detenemos, pero tenemos el tiempo, y empieza a suceder que empezamos a tener hipertensión arterial o diabetes. Y esas dos enfermedades favorecen que esas grasas, el colesterol más ligero, se adhiera al interior de las arterias. Si vemos en el dibujo donde está la arteria toda roja, tiene esa franjita que se ve como blanquita, ¿sí? Es la parte íntima. Y esa sufre. Ya nos metimos en otro tema. Sufre una oxidación, y esa oxidación favorece que se atraigan las grasas ligeras. Es decir, se oxidan esas células y ahí se les pega el colesterol ligero e inicia a que esa plaquita, esa lámina interna se empieza a hacer esponjosa, gordita. Se empieza a contaminar. Y se empieza a contaminar y va a hacer esas placas. Que le menciona grasa. Sí, grasa. Entonces, eso es lo que se busca a través de ese estudio. Doctora, ¿a quién le recomienda? Digo, porque hay muchas personas que no tienen hipertensión y que no tienen mayor problema, pero ¿a quién le recomienda? Así como nos hacemos el chequeo anual las mujeres. Yo, ¿en qué edad les diría? Yo, por ejemplo, para los
Si ya andamos en los 50 años, bueno, Ahí voy, doctora. a los 50 años hay que buscarle. O sea, estaría Podemos hacer un Doppler carotídeo y ver cómo está, a manera de saber cómo están nuestras carótidas, pero lo más importante es los alimentos, Es como la sangre. Precaución. ¿Verdad? Porque ese estudio yo no lo había escuchado, pero vamos a una pausa, no te vayas, está bien interesante el tema. Volvemos. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuida y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad. En Merco en el Fiestononón. Súper preciazos de a montón. Papa blanca 24.99 el kilo. Huevo blanco mi marca tapa con 30 59.99 y molida pulpa de res 90-10 a 109 el kilo. Vigencia solo martes 17 de octubre. Frescura, calidad y precio. En el Fiestononón de Merco. ¡Mira toda esa basura! ¡Hay que recogerla! Entonces, ¿dónde la pongo? Pues en una bolsa y tírale el embuste de basura para que no se tape el drenaje. El registro debe de estar siempre cubierto para que el drenaje no se colapse. El agua y el drenaje son de todos. En Universidad de Durango, Campus Piedras Negras, trabajar y estudiar sí es posible. Estudia una carrera ejecutiva, licenciatura o ingeniería acudiendo al campus solo los sábados. Carreras nocturnas de lunes a viernes. Aprovecha nuestra oferta educativa. Iniciamos nuevo curso en enero del 2024. ¡Inscríbete ya! Super Channel App y Radio Zócalo App. Descárgalo hoy mismo y recibe notificaciones de información al momento. Ve en vivo la programación de Super Channel. Escucha las estaciones de Radio Zócalo. Entérate del tráfico en los puentes internacionales y mucho más. Super Channel App y Radio Zócalo App. Listas para que las descargues gratis en App Store y Google Play. Seguimos hablando de este tema tan importante. ¿Cómo se llama, doctora? Doppler carotídeo. Hemos escuchado muchos estudios, ¿no? Que veaste tu laboratorio, colesterol, triglicéridos, anualmente, mamograma, Papá Nicolau. Estamos en el mes de octubre, mes de la lucha contra el cáncer, y entonces pues todos los tags y todo lo que nos debemos de hacer dependiendo de la circunstancia de cada quien. Pero ahorita estamos hablando de este estudio que yo en lo particular no lo sabía, gracias por venir a compartirlo, porque dice, lo recomienda Cooper carotídeo, ¿cierto? Doppler, ok, Doppler carotídeo. Entonces, es un estudio sencillo, sí, el cual yo puedo ir a solicitarlo, o yo tengo, así como lo del cáncer, hablas con tu oncóloga y te manda la... ¿Cómo se dice? La solicitud del estudio. Entonces, si yo me quiero hacer este examen, ¿qué se requiere? Nada más ir. O sea, voy al laboratorio y quiero un Doppler carotídeo. No, llevar una orden, pero digo, no se necesita más que la presencia, no tiene que ir en ninguna condición especial. Ni en ayunas, ni nada. Entonces, el Doppler es un estudio que nos va a ayudar mucho a tratar de hacer un chequeo, cómo están nuestras arterias, y bien para decir, aquí porque tengo antecedentes de familia o esto. O porque tengo hipertensión, o porque simplemente me quiero checar. Hay personas que dicen, no le busques, porque si le buscas le encuentras, pero es una manera, estamos hablando de prevenir. Entonces, aquí una de las cosas muy importantes es, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues, y eso se incluye dentro de los estudios que nosotros, si hemos tenido, sobre todo, alguna manifestación, hay que hacerlo. Okay. Pero otro de los estudios que una vez que tuvimos manifestaciones y que decimos vamos a prevenir para que no vayamos a tener otro problema, tenemos que hacer estudios de imagen como tomografía, resonancia. Y si nosotros encontramos algunos datos que nos sugieran que hay posibilidades de afección ya
de ese problema de aterosclerosis en las arterias intracerebrales, uno de los estudios que nos ayuda mucho es la angiotomografía o angioresonancia. Esa angiotomografía nos va a dar, ese es otro estudio, que si lo busca, aquí adelante, 2 adelante de esa, ahí tenemos ese estudio en donde vamos a ver las arterias, cómo están. Entonces, en específico, el Doppler carotídeo. Es de aquí del cuello. ¿Te checa? Arterias extracraneales, las carótidas que nos van a llevar la sangre dentro. Pero una vez que entra, tenemos alguna manera, hay un Doppler transcraneal, pero si nosotros encontramos y sospechamos de daño, vamos a buscar con una arteriografía. Y si nos puede pasar las otras dos. Son otras dos, Juanito, porfa. Ajá. Ahí vamos a encontrar esas arterias, cómo se ven, y dice angiotomografía. Y esas nos van a ver cada una de las angiotomografía. Es decir, como una tomografía en donde se ven los cuadritos del cerebro, pero marcando las arterias y buscándolas. Ese es un estudio que va a darnos todas las nos va a dar toda la posibilidad. Así es como se ve el estudio. Sí. Y nos va viendo todas esas ramas, ahí las vamos a estudiar y ahí vamos a ver si tienen algún fenómeno que está incluyéndola o disminuyendo la luz. Y si lo encontramos, bueno, pues ya hay técnicas para poder prevenir. De prevención antes de que vayamos a tener un infarto. Y si no, nada más es para tener prevención y para que te digan todo está bien, continúa. No, la angiotomografía es bajo indicación de que ya hemos tenido alguna manifestación. El Doppler sí lo podemos hacer. Entonces el Doppler es para aquellas personas que quieren cuidar su salud, que quieren prevenir y que así como te haces tus exámenes anuales o semestrales o según, puedes hacerte eso y lo recomienda ya llegando a los 50. Sí. Pero la tomografía, hablando específicamente del evento isquémico transitorio, es una de las armas que tenemos hoy en día para tratar de demostrar y prevenir que no vayamos a tener un infarto, sabiendo que del 10 al 17% de toda la población que ha tenido un evento isquémico transitorio va a tener un evento de infarto ya establecido, o lo que la gente conoce como embolias o trombosis, en 90 días después. ¿Sí? Eso es a nivel mundial. Y nosotros a veces se puede hacer todavía un poquito, llegando casi al 20%, pero del 8 al 12% va a tener probablemente un infarto cerebral en los últimos 30 días. Entonces, mucho cuidado con todo lo que estamos escuchando. Gracias, doctora, por venir a ampliarnos el conocimiento, por compartir sus conocimientos con nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita yo ya aprendí varias cosas, comprar una cajita de más, que normalmente lo hacía, pero bueno, luego a veces no hay de más. ¿Podría poner esta ¿Cuál? Última? La última para esta cerrar. Que dice que hay un señor así. Hay un señor, como 6 después. Después de esa, Juanito, ya para cerrar. Para que vean algunos de los datos. Y con esa... En el centro un señor que está tiene... en el centro un señor en un círculo, está el señor así como tomándose... va, entonces, para cerrar la entrevista, Esa. Ok. Entonces, aquí nada más haciendo énfasis, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Si tenemos pérdida del equilibrio, mareos, se nos va la vista en alguno de los ojos, se nos duerme la cara o se nos paraliza, tenemos debilidad de las manos, de las piernas, hay confusión en la expresión de nuestros pensamientos. Sí. Si tenemos cualquiera y sentimos la cabeza rara, pesada, confundida o no podemos expresarlo, eso hay que llamar a las emergencias o ir al médico, no dejarlo pasar, porque esos son algunos de los datos importantes que nos van a decir, estoy teniendo un evento isquémico que puede ser transitorio, que se me corrija antes de los 60 minutos, o puede ser el inicio ya de lo que tenemos de una enfermedad vascular cerebral con un infarto declarado. Ahí está. Ya estamos informados, así que ya depende de la responsabilidad de cada quien. Comparte este programa con todas las personas que sepas que pueden ser de su interés. Realmente es información muy valiosa. Nuevamente, doctora, ¿vuelves a venir? Claro que sí, pero yo lo que más me interesa es que la gente se concientice
de la importancia de prevenir. Así es. La doctora Socorro Vargas aquí con nosotros en el estudio. Espero que hayas disfrutado mucho de esto porque es muy importante conocer cada vez más y cuídate y quiérete. La salud es lo más importante. Nos vemos el día de mañana. Bye bye. Bye.